Mi madrastra exigió el PIN de mi banco. Cuando me negué, mi padre cerró la puerta de golpe y levantó su puño. Como si esperara que yo suplicara. Pero no aparté la mirada. Lo miré directamente a los ojos. Levanté mi pierna. Y luego sucedió algo que nadie esperaba. El aire en el viejo estudio de mi abuelo era espeso. Pesado con el aroma a cedro y una atención tan aguda que sentía que podía hacer sangrar. Mi madrastra Sandra estaba de pie junto al escritorio de caoba, con la mano extendida. Temblando no de miedo sino con una codicia fría y calculada. El PIN, Maya, siseó, su voz un susurro irregular que raspaba contra el silencio. Dame el código de acceso a la cuenta del fideicomiso ahora o te prometo que no saldrás de esta casa. Con un solo centavo a tu nombre. No parpadeé. Ni siquiera respiré. Miré más allá de ella, buscando un fantasma del hombre al que solía llamar mi héroe. Mi padre, David, estaba de pie junto a la puerta. Este era el hombre que me había llevado sobre sus hombros por las calles de Phoenix cuando tenía 6 años. El hombre que le había prometido a mi madre en su lecho de muerte que yo siempre estaría protegida. Pero ese hombre se había ido. En su lugar estaba un extraño con ojos vacíos y un corazón endurecido por el veneno de Sandra. No me miró con amor. Me miró como a un obstáculo. Sin decir una palabra, alcanzó la pesada manija de bronce y cerró la puerta de golpe. El golpe resonó por la habitación como el cierre de una tumba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula de hueso. Pero mantuve mi rostro como una máscara de piedra. Entonces sucedió. Mi padre, un hombre que nunca me había levantado la voz en 28 años, levantó su puño. Dio un paso hacia la luz de la lámpara de escritorio de bronce. Su rostro contorsionado en una mueca de pura y absoluta rabia. Esperaba que me derrumbara. Esperaba que cayera de rodillas, sollozara y suplicara su misericordia. Que entregara la llave digital del legado que el abuelo Arthur había pasado 40 años construyendo. Pensaba que me conocía. Pensaba que yo todavía era esa niña que se escondía debajo de las sábanas durante una tormenta eléctrica. Se acercó, la sombra de su puño cerniéndose sobre mí como un ala oscura. No me pongas a prueba, Maya, gruñó. Soy tu padre. Todo en esta casa, todo en ese banco me pertenece. Ahora dale el código. Lo miré directamente a los ojos. Los mismos profundos ojos ámbar que ambos heredamos del hombre que realmente construyó este imperio. No retrocedí. No aparté la mirada. En su lugar, lenta y deliberadamente, levanté mi pierna. Sandra jadeó, pensando que estaba a punto de golpear, y el puño de mi padre se apretó. Listo para balancearse. Pero no le apuntaba a él. Mi pie se movió hacia la parte inferior del pesado escritorio de cedro. Buscando el pequeño botón empotrado que solo 2 personas en el mundo sabían que existía. El abuelo Arthur lo había instalado hace 30 años para un tipo diferente de intruso. Pero esta noche, iba a servir a su verdadero propósito. Cuando el dedo de mi pie hizo contacto con el frío plástico de la alarma silenciosa. Una señal imperceptible de alta frecuencia fue enviada directamente a una empresa de seguridad privada a 3 cuadras de distancia. En ese momento, sucedió algo que nadie en esa habitación, ni Sandra, ni mi padre, podría haber esperado jamás. La energía de toda la casa no solo parpadeó. Murió. Y en la repentina y sofocante oscuridad, el depredador y la presa cambiaron de lugar. Mi nombre es Maya Miller. Tengo 28 años, y hace 10 minutos. Me di cuenta de que las personas que comparten tu sangre no siempre son las personas que protegerán tu corazón. Pasé toda mi vida tratando de ganarme un asiento en una mesa que ya estaba siendo vendida debajo de mí. Bienvenidos al canal. Un lugar donde quitamos las capas de los secretos familiares y encontramos la fuerza en la verdad. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa. O si alguna vez has tenido que luchar por lo que te pertenece por derecho. Entonces esta historia es para ti.
Antes de llevarte de vuelta al principio. Al día en que Sandra entró en nuestras vidas y al día en que mi padre eligió a una extraña sobre su propia hija. Por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Ayuda a que estas historias de resiliencia lleguen a las personas que más necesitan escucharlas. Deja un comentario abajo y hazme saber desde dónde nos estás viendo hoy. Leo cada una de sus historias y me recuerdan que ninguno de nosotros está realmente solo en sus luchas. Ahora, entremos en cómo el imperio de la familia Miller comenzó a desmoronarse desde adentro hacia afuera. Para entender por qué mi padre estaba listo para golpear a su propia hija en un estudio a oscuras. Tienes que entender al hombre que construyó ese estudio en primer lugar. Mi abuelo, Arthur Miller, era un hombre que olía a virutas de cedro. Planos viejos y al calor seco y honesto de un verano en Phoenix. No creía en los atajos. Solía decir, Maya. Una casa es solo tan fuerte como la integridad de la persona que vertió los cimientos. Si engañas al concreto, las paredes eventualmente contarán tu secreto. Tenía 8 años cuando me llevó por primera vez a un sitio de construcción en las afueras de Scottsdale. El sol de Arizona era un peso físico sobre mis hombros. Pero el abuelo Arthur caminaba a través del polvo como si fuera dueño del aire mismo. Me levantó y me sentó sobre una pila de madera en bruto. Señaló una enorme viga de acero que estaba siendo izada en su lugar por una grúa. ¿Ves eso, Maya? Preguntó, su voz ronca pero cálida. Esa es la portadora de carga. Todo lo demás, el vidrio, el mármol, la pintura cara. Todo es solo decoración. Sin esa viga, todo el sueño colapsa. Sé la viga. ¿Karina? Sé siempre la cosa que sostiene el peso cuando todos los demás solo están mirando la pintura. Le creí. Creí cada palabra. En ese entonces, mi padre, David, era su sombra. David era un buen hombre en ese entonces, o al menos eso pensaba. Él era el que balanceaba el martillo, el que se ensuciaba las manos. Mientras el abuelo Arthur manejaba la aritmética en su pesado escritorio de cedro en el estudio. Nuestra casa en Phoenix estaba llena de los sonidos de la risa y el olor del pollo a las finas hierbas con limón de mi madre Sara. Pero los cimientos de nuestro mundo comenzaron a agrietarse cuando yo tenía 12 años. A mi madre le diagnosticaron una rara afección cardíaca. Durante 2 años. La casa que solía estar llena de música se convirtió en una catedral de susurros y el rítmico y clínico pitido de los monitores. Mi padre cambió en ese entonces. El hombre que solía ser un portador de carga comenzó a ceder bajo el peso. No podía mirar a mi madre sin lágrimas, así que dejó de mirarla por completo. Empezó a pasar más tiempo en la oficina. Dejándonos al abuelo Arthur y a mí sentados junto a su cama. Cuando ella falleció un martes de octubre, el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre no solo perdió a una esposa. Perdió su brújula. Se convirtió en un fantasma en su propia casa. Moviéndose de habitación en habitación con ojos vacíos. Evitando la mirada de la hija que se veía exactamente como la mujer que había perdido. El abuelo Arthur lo vio. Vio la columna vertebral débil desarrollándose en su propio hijo. Fue entonces cuando comenzó a llevarme a su estudio todos los domingos después de la iglesia. La habitación era un santuario de madera oscura y el suave resplandor de una lámpara de bronce. Me sentaba en la silla de cuero de gran tamaño, esa para la que yo todavía era demasiado pequeña. Y me explicaba cosas que un adolescente promedio no entendería. Me enseñó sobre acuerdos operativos, cláusulas de fideicomiso y el poder de un título de propiedad libre de gravámenes. Tu padre es un constructor, Maya. Me dijo una vez el abuelo mientras tocaba una gruesa carpeta legal. Pero no es un protector. Construye cosas para que la gente las vea. Pero se olvida de proteger lo que hay adentro. Le dejaré este negocio a él. Pero te dejaré las llaves a ti. Puso una pequeña tarjeta en relieve dorado sobre el escritorio. En la parte posterior, escrito con su precisa y anticuada letra, había un código.
Esto es más que un PIN para una cuenta bancaria. Maya. Este es el código de acceso a un legado que he construido específicamente para el día en que las paredes comiencen a temblar. Guárdalo. No se lo des a nadie. Ni siquiera a tu padre, hasta que estés segura de que los cimientos están a punto de romperse. No entendí la gravedad de ello en ese entonces. Solo era una niña que extrañaba a su mamá y amaba a su abuelo. Guardé ese código en una caja de terciopelo debajo de mi cama, pensando que era solo un plan de respaldo para un día lluvioso. El abuelo Arthur murió hace 3 años. Lo encontraron en ese mismo escritorio de cedro, todavía con sus gafas de lectura puestas. Una taza de café a medio terminar y fría a su lado. Se veía pacífico, como si finalmente hubiera terminado el último cálculo de su vida. En el funeral, todo Fénix pareció aparecer. Era un hombre que recordaba tu nombre y el nombre de tu perro. Pero mientras la ciudad lloraba a un constructor, yo lloraba a mi última ancla. Mi padre estaba junto a la tumba luciendo más pequeño de lo que lo había visto nunca. Parecía un hombre parado en un barco que se hunde, buscando desesperadamente a alguien, cualquiera, que le dijera en qué dirección estaba el norte. Y fue exactamente entonces cuando apareció Sandra. No vino con una pala. Vino con una sonrisa que era demasiado brillante para un funeral. Era una amiga de la familia que supuestamente había trabajado en el departamento de contabilidad de una empresa rival. En 3 meses, estaba cenando en nuestra casa. En 6 meses, estaba mudando sus muebles a la habitación de mi madre. Vi que sucedía como un accidente automovilístico en cámara lenta. Mi padre, desesperado por el consuelo del toque de una mujer. Y una voz que le decía que todavía era un líder. Cayó en cada movimiento coreografiado que ella hizo. Sandra fue cálida al principio, el tipo de calidez que se siente como una lámpara de calor. Artificial y solo enfocada en lo que ella quería que creciera. Empezó a llamarme cariño y a preguntar por mi pequeño trabajo como arquitecta. Pero vi cómo sus ojos se detenían en las pinturas del pasillo. Vi sus dedos trazando el borde del escritorio de cedro del abuelo cuando pensaba que nadie miraba. No estaba interesada en la familia Miller. Estaba interesada en el libro mayor de los Miller. Cuando cumplí 25 años, el cambio se volvió permanente. Mi padre dejó de pedir mi opinión sobre los proyectos de la empresa. Las cenas de los domingos, que antes eran una tradición para hablar de los negocios y la familia, se convirtieron en un escenario para que Sandra hablara de modernizar la empresa y reasignar activos. Recuerdo estar sentada a la mesa, mirando la silla vacía donde solía sentarse mi madre. Y luego la cabecera de la mesa donde se sentaba mi padre. Asintiendo como una marioneta a todo lo que decía Sandra. David, cariño, decía ella, su voz como miel mezclada con vidrio. Maya está tan ocupada con su propia vida. No deberíamos cargarla con el estrés del legado de la firma. ¿Por qué no volvemos a presentar los documentos del fideicomiso? Sería mucho más limpio para todos. Mi padre me miraba a mí, luego a ella, y su columna se suavizaba un poco más. Tiene razón, Franny. Quiero decir, Maya, Sandra solo está velando por nuestro futuro. Nuestro futuro. Esa fue la mentira que usaron para iniciar la demolición de mi vida. Pero olvidaron una cosa. El abuelo Arthur no solo me había enseñado a leer un plano. Me había enseñado a encontrar las grietas ocultas en una estructura antes de que todo se viniera abajo. Y sabía, mientras veía a Sandra servirle a mi padre otra copa de vino, que las grietas se extendían rápidamente. Sandra no empezó con un grito. Empezó con un susurro. Entró en nuestras vidas como una suave lluvia de primavera. Pero pronto me di cuenta de que era más como una inundación de movimiento lento. Silenciosa, implacable y diseñada para llevarse todo lo que mi madre había construido. Comenzó con las cosas pequeñas. 3 meses después de que se mudó a la propiedad de los Miller. Volví a casa de mi firma de arquitectura para encontrar que el pasillo olía a jazmín caro en lugar del cedro y la lavanda que mi madre siempre prefería.
Pasé por la mesa consola de caoba y me detuve. La foto enmarcada de mi madre y yo en mi graduación de la escuela secundaria ya no estaba. En su lugar, había un alto marco con bordes plateados de Sandra y mi padre en una gala benéfica a la que yo no había sido invitada. Maya, cariño, llamó Sandra desde la cocina, su voz ligera y artificial. Espero que no te importe. Esa vieja foto se estaba poniendo un poco polvorienta. Y el marco era muy anticuado. La he puesto en un lugar seguro para ti. Un lugar seguro resultó ser una caja de cartón en el garaje, escondida detrás de una pila de neumáticos viejos. Esa era su estrategia. La calidez radiada. La calidez de Sandra tenía un radio. Se extendía a mi padre, a sus amigas de la alta sociedad y a la imagen de la esposa perfecta que estaba interpretando. Pero ese radio nunca me tocó. Tan pronto como mi padre salía de la habitación, su sonrisa no solo se desvanecía. Desaparecía como una luz cambiada a un ajuste más bajo y frío. Pronto, la invasión llegó a mi propio dormitorio. Mi querida, dijo un domingo por la tarde, apoyándose en el marco de mi puerta mientras yo intentaba revisar un plano. David y yo estuvimos hablando. Tu habitación tiene la mejor luz natural. Y realmente necesito un espacio dedicado para mi estudio de bienestar. Como casi nunca estás aquí y prácticamente eres una adulta, pensamos que sería mejor si movieras tus cosas a la habitación de invitados en el ala oeste. Miré a mi padre, que estaba de pie detrás de ella, evitando mi mirada. Papá, esta ha sido mi habitación desde que tenía 5 años. Es solo por un tiempo, Maya, murmuró, su voz carente de la resonancia que una vez tuvo. Sandra necesita el espacio para su marca. Tenemos que apoyarnos mutuamente como familia, ¿verdad? Esa era la palabra que usaban como un arma. Familia. Para cuando moví mi última caja a la habitación de invitados, más pequeña y con más corrientes de aire, la presencia de mi madre en la casa estaba siendo borrada sistemáticamente. La modernización del hogar de los Miller significó reemplazar los muebles cálidos y habitados con mármol frío y vidrio afilado. Era como si estuviera tratando de fregar la misma alma fuera de las paredes. Y mi padre no solo vio cómo sucedía, financió la demolición. Era un hombre que había perdido su columna vertebral. Una columna débil que prefería perder el respeto de su hija antes que la aprobación de su esposa. La tensión pronto se derramó en la oficina de la empresa. Durante años, había sido la arquitecta, la que entendía la integridad estructural de nuestros proyectos. Pero Sandra empezó a aparecer en la oficina, asistiendo a reuniones en las que no tenía por qué estar. No entendía la capacidad de carga de una viga de acero, pero entendía la aritmética de la influencia. Empezó a susurrar sobre la reasignación de activos y la simplificación de la jerarquía. Yo estaba en medio de una presentación para una nueva ala de hospital en Scottsdale. Y ella interrumpía, su voz goteando con falsa preocupación. Debbie, ¿no crees que Maya está asumiendo demasiado? Tal vez deberíamos dejar que los socios principales se encarguen de las relaciones con los clientes. No queremos que nuestra niña se estrese demasiado. Yo no era una niña. Era una arquitecta licenciada con una maestría. Pero para mi padre, a través de la lente de la manipulación de Sandra, me estaba convirtiendo en una responsabilidad. Empezó a cancelar nuestros almuerzos semanales. Dejó de enviarme las revisiones financieras trimestrales. Me estaban apartando gradualmente del legado que el abuelo Arthur había construido para mí. El aislamiento fue quirúrgico. Yo llamaba a su teléfono celular y Sandra contestaba. Oh, Maya, está en una reunión muy importante con el banco. Le diré que llamaste. Nunca devolvía la llamada. Le enviaba correos electrónicos con actualizaciones de proyectos y recibía una respuesta desde la dirección de Sandra. David dice gracias, pero vamos en una dirección diferente con este. Recuerdo que una noche fui a la cocina a buscar un vaso de agua. La puerta del estudio estaba entreabierta.
Mi padre y Sandra estaban encorvados sobre el escritorio de cedro del abuelo Arthur. El santuario en el que ya no se me permitía entrar. El fideicomiso, David, le oí sisear. Si tan solo podemos obtener el código de acceso a ese fondo en específico. Podríamos liquidar la deuda del proyecto del Valle Norte en una semana. ¿Por qué Arthur le dejaría el 40% del dinero líquido operativo a una chica que ni siquiera respeta tu nuevo matrimonio? Está bloqueado, Sandra. La voz de mi padre sonaba cansada, derrotada. El anciano era inteligente. Requiere un PIN específico y una firma digital desde la computadora de Maya. No lo tengo. Entonces encontramos la forma de conseguirlo, respondió ella, su voz fría y afilada. Familia significa sacrificio. ¿No es así? Lo entregará si se da cuenta de que no tiene otra opción. Me quedé en las sombras del pasillo, el agua fría en mi vaso temblando. Ya no solo estaban tomando mi habitación o mis fotos. Venían por los cimientos. Venían por la portadora de carga. Pero mientras miraba la oscura silueta de mi padre, el hombre que solía ser mi héroe, me di cuenta de que yo no era la presa en esta casa. Yo era la arquitecta. Y una arquitecta sabe que cuando una estructura está comprometida más allá de la reparación, no intentas tapar las grietas. Te preparas para una demolición controlada. Me retiré a mi habitación y saqué la tarjeta con relieve dorado que me había dado el abuelo Arthur. Miré el código en la parte posterior. Sandra pensaba que estaba jugando un juego de emociones. Pero yo estaba jugando un juego de estabilidad estructural. Quería la aritmética de mi herencia. Bien. Le daría exactamente lo que exigía el contrato, pero no sería el día de pago con el que soñaba. Sería el peso que derribaría toda su fachada. Si estás viendo esto y sientes que las paredes de tu propia casa se cierran sobre ti. Si sientes que estás siendo borrado de la historia de tu propia vida. Quédate conmigo porque el momento en que dejas de ser la víctima y comienzas a ser el que hace los cálculos es el momento en que ganas. Antes de pasar a la noche que lo cambió todo, por favor tómate un momento para suscribirte. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias sobre mantenerte firme cuando todos esperan que te derrumbes. Ahora, hablemos de esa noche en el estudio. La noche en que se levantó el puño y se exigió el PIN. El reloj en la pared del estudio del abuelo Arthur marcaba con una precisión rítmica y pesada. Cada sonido se sentía como un golpe de martillo contra mis nervios. Eran las 11:42 de la noche. Afuera, el viento del desierto de Arizona aullaba, haciendo vibrar los cristales de las ventanas de la propiedad de los Miller. Pero adentro, el aire estaba completamente quieto. Yo estaba sentada en la silla de cuero de gran tamaño, en la que el abuelo solía enseñarme sobre la aritmética del legado. Frente a mí, Sandra estaba de pie. Su rostro iluminado por el duro resplandor amarillo de la lámpara de escritorio de bronce. No era la mujer cálida y atenta que había entrado en nuestras vidas hace 3 años. La máscara finalmente se había caído, dejando atrás algo frío, afilado y hambriento. Te lo voy a preguntar por última vez, Maya, dijo. Su voz cayendo a una frecuencia peligrosamente baja. El PIN de la cuenta del fideicomiso principal. Tu padre necesita cerrar la brecha para el proyecto del Valle Norte. Y ese dinero solo está ahí sentado, inactivo. Es para la familia. Dámelo. Miré hacia la superficie de cedro del escritorio. Podía oler el tenue aroma de viejos planos y los caramelos de mantequilla que el abuelo solía guardar en el cajón. El fideicomiso no es para el proyecto del Valle Norte, Sandra, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. Es un activo protegido, según el acuerdo operativo. Solo se puede acceder a él con un código de doble llave y mi autorización personal. Lo sabes. Por eso estás parada aquí a la medianoche en lugar de convocar una reunión de la junta directiva. Los ojos de Sandra se redujeron a rendijas. Giró ligeramente la cabeza. Debbie. ¿Vas a dejar que tu hija me hable así?
¿Vas a dejar que mantenga nuestro futuro como rehén por algún sentimiento anticuado hacia un hombre muerto? Miré hacia la puerta. Mi padre, David Miller, estaba parado allí. Era el hombre que me había enseñado a balancear un martillo. El hombre que me dijo que yo sería la viga de acero de esta familia. Pero cuando dio un paso hacia la luz, vi la columna vertebral débil de la que el abuelo Arthur me había advertido en su carta final. Parecía cansado, con los ojos inyectados en sangre, las manos temblando levemente. Ya no era un líder. Era un hombre que había cambiado el respeto de su hija por la vida tranquila que Sandra le prometía. Una vida que le estaba costando todo. Maya, solo dale el código, murmuró, sin mirarme a los ojos. Es solo un número. Devolveremos el dinero. Sandra dice que el interés por sí solo cubrirá los costos. Sandra dice, repetí, una risa amarga escapando de mi garganta. Papá. ¿Siquiera has visto los registros de las participaciones de la empresa? ¿Has visto a dónde han estado migrando los activos líquidos de la empresa durante los últimos 18 meses? No está cerrando una brecha. Está construyendo un puente para salir de aquí. Y está usando tus ladrillos para hacerlo. Sandra no se inmutó. No lo negó. En cambio, se inclinó sobre el escritorio, su sombra extendiéndose sobre mí como un depredador. Te crees muy inteligente. ¿Verdad? Sentada ahí en la silla de Arthur jugando a ser arquitecta. No eres más que una nota a pie de página en esta familia. Maya. Un remanente de un pasado que tu padre está desesperado por olvidar. Miró a mi padre y asintió. Era una orden. Mi padre retrocedió, agarró la pesada manija de bronce y cerró la puerta del estudio de golpe. El sonido fue ensordecedor, un golpe final que señaló el fin de cualquier conversación civilizada. Giró el cerrojo. El clic de la cerradura se sintió como un peso físico en mi pecho. Papá, ¿qué estás haciendo?, pregunté, mi corazón empezando a acelerarse. No respondió. Caminó hacia mí, su sombra proyectándose grande contra las estanterías. Se detuvo a solo 2 pies de distancia. Miró a Sandra buscando aprobación y luego me miró a mí. Por primera vez en mi vida, vi una rabia genuina y desenfrenada en sus ojos. No era la rabia de un hombre al que se le había hecho daño. Era la rabia de un hombre que estaba avergonzado y había decidido culpar a la persona que le recordaba su vergüenza. El pin, Maya, gruñó. No, dije, mi voz un susurro de desafío. Levantó su puño. Recuerdo cómo la luz se reflejó en el anillo de oro de su dedo. El anillo que mi madre le había dado en su 10º aniversario. Echó el brazo hacia atrás, con los nudillos blancos y el rostro contorsionado. Esperaba que yo gritara. Esperaba que me encogiera de miedo, que me cubriera la cara, que le suplicara que se detuviera. Pensaba que cerrando la puerta y levantando la mano, podría borrar 28 años de sangre y reemplazarlo con la aritmética de Sandra. Pero no aparté la mirada. Lo miré directamente a los ojos, buscando un rastro del hombre que solía llevarme sobre sus hombros. No encontré nada. Y en ese momento, el último hilo de lealtad que sentía por él se rompió. El abuelo Arthur me dijo que este día llegaría, dije, mi voz tan fría como la noche de Arizona. Me dijo que los cimientos se agrietarían. Me dijo que la carga sería demasiado para un hombre sin columna vertebral. Mientras su puño comenzaba a moverse hacia adelante. Un giro desesperado y torpe nacido de la frustración, no me encogí. No moví la cabeza. En su lugar, lenta y deliberadamente levanté mi pierna derecha. Sandra dejó escapar un agudo jadeo. Pensando que estaba intentando una patada patética para defenderme. El puño de mi padre se detuvo en el aire, su confusión anulando momentáneamente su ira. ¿Qué estás haciendo?, escupió. Mi pie no fue hacia él. Fue debajo del pesado escritorio de cedro. Al pequeño espacio empotrado donde la madera se encontraba con el piso. El dedo de mi pie encontró el pequeño botón cuadrado.
El botón de pánico que el abuelo Arthur había instalado en 1994. Me había dicho que era para ladrones. Pero mientras lo presionaba con todas las fuerzas que me quedaban, me di cuenta de que era para este momento exacto. El botón no hizo ningún sonido. No hubo sirenas, ni luces intermitentes. Pero sabía que a 3 millas de distancia, en la sede de una empresa de seguridad privada, se acababa de activar una señal de socorro silenciosa de categoría 1, por la que mi abuelo había pagado un contrato de 50 años. Te doy un minuto para abrir esa puerta, papá, dije, mis piernas todavía fijas en su lugar. Mi pie firme contra el botón. ¿Crees que una patadita te va a salvar?, se rió Sandra, un sonido estridente e histérico. David, se está volviendo loca. Quítale el teléfono. Consigue el código. Mi padre se abalanzó sobre mí, su mano agarrando mi hombro. Pero en ese mismo segundo, la casa gimió. Un fuerte ruido metálico mecánico hizo eco desde el sótano. El sonido de los disyuntores principales siendo activados de forma remota. La lámpara de bronce parpadeó y murió. Todo el estudio se hundió en una oscuridad sofocante y absoluta. ¿Qué pasó?, chilló Sandra. David, las luces. Yo no lo hice, gritó, su voz quebrándose de un miedo repentino. En la oscuridad, yo era la única que conocía la disposición de la habitación. Yo era la que había pasado su infancia jugando debajo de este escritorio. Me deslicé de la silla, mi movimiento silencioso y practicado. Navegué por el costado del escritorio hacia la caja fuerte oculta en el piso cerca de las estanterías. Maya, ¿dónde estás? La voz de mi padre ahora era frenética. Estaba tropezando en la oscuridad, sus manos golpeando el escritorio de cedro, derribando el pesado pisapapeles de oso. No respondí. Llegué a la caja fuerte, mis dedos bailando sobre el teclado. No necesitaba luz. Sabía la secuencia de memoria. No era el PIN que Sandra quería. Era el protocolo de anulación. Afuera, el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos cortó el viento. Luego, el destello cegador de los focos de luces altas golpeó las ventanas del estudio, cortando la oscuridad como reflectores. Estroboscopios azules y rojos comenzaron a bailar contra las paredes de caoba. Siguió el pesado ruido de botas en el porche. Seguridad privada de Phoenix, abran la puerta de inmediato. Una voz retumbó a través de un megáfono. Sandra estaba congelada. Podía escuchar su respiración aguda y superficial en la oscuridad. Mi padre había dejado de moverse. Estaba parado en el centro de la habitación. La silueta de un hombre que se había dado cuenta de que acababa de cometer un crimen contra su única hija en una habitación construida por su padre. Maya, susurró, su voz temblando. Maya, diles que fue un error. Diles que solo estábamos hablando. Me puse de pie. Los documentos de anulación y la unidad de disco apretados contra mi pecho. Se encendió la energía de respaldo para las luces de emergencia del estudio. Un suave resplandor rojo que hacía que la habitación pareciera la escena de un crimen. Lo miré allí parado con su puño todavía parcialmente levantado. Y luego a Sandra, que intentaba frenéticamente alisarse el cabello y volver a ponerse su máscara. No fue un error, papá, dije, caminando hacia la puerta. Fue aritmética. Calculaste que mi miedo valía más que mis derechos. Calculaste que la codicia de Sandra era más importante que el legado del abuelo. Pero olvidaste la parte más importante de la ecuación. Llegué a la puerta y giré el cerrojo desde adentro. Un arquitecto no solo construye paredes. Dije mientras la puerta se abría de par en par para revelar a 4 oficiales de seguridad armados y la mirada fría y juzgadora de la policía. Un arquitecto construye salidas. Y esta noche, me voy de la tuya. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que la puerta se cierra detrás de ti, metafórica o literalmente, recuerda que eres tú quien tiene la llave de tu propia respuesta. Pueden levantar los puños, pero no pueden quitarte la mente si ya has hecho los cálculos.
Antes de pasar a cómo desmantelé su imperio pieza por pieza. Usando los mismos documentos que saqué de esa caja fuerte. Por favor, suscríbete y deja un comentario. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra alguien a quien una vez amaste? Cuéntame tu historia. Ahora, veamos qué había en esa unidad y cómo el estudio de bienestar de Sandra en Florida estaba a punto de convertirse en un archivo de evidencia federal. El ascensor en el edificio de los abogados olía a pulidor de limón y papel viejo y caro. Eran las 9:03 de la mañana del lunes. Exactamente 34 horas después de que salí de la propiedad de los Miller bajo los fríos estroboscopios azules de un equipo de seguridad. Mi lado izquierdo, donde la sombra de mi padre se había cernido más grande. Todavía sentía un escalofrío fantasma, pero mis manos estaban firmes. Ya no era la hija que buscaba un padre. Era la arquitecta buscando la falla estructural. Marcus Thorne ya estaba en su escritorio. Era un hombre que no creía en las charlas triviales. Tenía 70 años con cabello plateado que parecía haber sido tallado en granito y ojos que habían visto cada versión posible de codicia humana en el estado de Arizona. En su escritorio estaba la unidad de respaldo que había sacado de la caja fuerte del abuelo Arturi. Una carpeta manila gruesa con el acuerdo operativo original de 1994. Siéntate, Maya, dijo Marcus, su voz con una grava baja y rítmica. No preguntó si estaba bien. No ofreció simpatía. Sabía que en esta habitación, la simpatía era una distracción. Hice que mi contador forense, un hombre llamado Frank, mirara la unidad que proporcionaste. También rastreamos las firmas digitales utilizadas para las transferencias del proyecto del Valle Norte. Me senté en la silla de cuero, el mismo tipo de silla que el abuelo tenía en su estudio y esperé. Pensé en la cara de Sandra en la oscuridad. En la forma en que su máscara se había hecho añicos cuando llegó el equipo de seguridad. Me había llamado una nota a pie de página. Hoy, iba a ser el capítulo entero. Tu abuelo Arthur era un hombre brillante, Maya, continuó Marcus, deslizando un papel impreso sobre el escritorio. No solo construyó una empresa. Construyó una jaula. Sabía que tu padre tenía una columna vertebral débil, como la llamaba en sus notas privadas. Sabía que David eventualmente dejaría que alguien más sostuviera el martillo. Así que redactó la cláusula 11.4 en el acuerdo operativo de la empresa. Me incliné hacia adelante. El papel estaba cubierto en columnas de números y terminología legal. Pero me enfoqué en la sección resaltada. Cláusula 11.4 de compra obligatoria y pérdida operativa. Marcus leyó en voz alta. Establece que cualquier intento de un miembro mayoritario de reasignar activos del fideicomiso sin el consentimiento por escrito del beneficiario secundario, que eres tú, desencadena una evaluación independiente inmediata. Los miembros restantes tienen 90 días para comprar tu 40% al valor justo de mercado. Si no pueden pagar, la sociedad de responsabilidad limitada se reestructura bajo un administrador designado por el tribunal. Tu padre perdería el control diario de todo. Desde el patio de equipos hasta la máquina de café de la oficina. No tienen el dinero para comprar mi parte, dije, mi voz mesurada y precisa, despojada de cualquier emoción que no sirviera al cálculo. Sandra ha estado impulsando el proyecto del Valle Norte porque están bajo el agua. Están usando la línea de crédito de la compañía para pagar su estilo de vida. Es peor que eso, dijo Marcus. Pasó a la siguiente página en la carpeta. Frank sacó los registros de transferencias bancarias. ¿Durante 36 meses? Un flujo constante de $4,000 ha estado saliendo de la cuenta secundaria del mercado monetario de la empresa. Todos los meses en el primer día hábil. Me quedé mirando el número. $4,000. No era suficiente para desencadenar una auditoría, pero durante 3 años, sumaba $144,000. ¿A dónde iba? A una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Florida, respondió Marcus. Hice que un asistente legal sacara el registro. Es una sociedad de responsabilidad limitada de un solo miembro.
El único miembro. Una mujer llamada Catherine Miller. ¿La conoces? ¿Catherine? No. Espera. Cerré los ojos. Recordé una vieja tarjeta de las festividades que había visto en el bolso de Sandra una vez. Para mi hermana, Catherine, con amor. Es la hermana de Sandra. Ha estado transfiriendo dinero de la empresa a su propia familia en Florida durante 3 años. Y aquí está la aritmética que los romperá, Maya. Marcus se recostó, dejando su bolígrafo con un clic definitivo. Las instrucciones de transferencia para estos movimientos no se emitieron desde la terminal de tu padre en la oficina. Mi experto forense rastreó las direcciones de los protocolos de Internet de Origen. Tu padre tiene 71 años. Todavía usa un teléfono plegable y llama a la compañía de cable. Porque no puede encontrar el menú en la televisión. Nunca ha abierto una aplicación de banca en línea en su vida. ¿Entonces quién? Las direcciones de los protocolos de Internet se resolvieron en un módem de cable residencial en Scottsdale. Dijo Marcus, mirándome directamente a los ojos. La cuenta está a nombre de Sandra. Ha estado usando las credenciales de tu padre. Su nombre de usuario, su contraseña. Su recuperación de 2 factores para desviar el legado mientras él se quedaba mirando cómo te borraba. No solo quería el PIN del fideicomiso. Ya había estado forzando las cerraduras de todo lo demás. Un sentimiento frío y duro se instaló en mi pecho. Ya no era ira. La ira es un fuego que se apaga solo. Esto era concreto, sólido, pesado y permanente. Pensé en las fotos de mi madre en el garaje. La forma en que me trasladaron a la habitación de invitados y el puño levantado en la oscuridad. Todo eso fue una distracción para que Sandra pudiera terminar la aritmética de su robo. Sabía de los requisitos específicos de mi abuelo. Me di cuenta de que por eso necesitaba el PIN esa noche. La cuenta del fideicomiso tiene un nivel de seguridad más alto que no podía eludir con solo una contraseña. Necesitaba que suplicara. Necesitaba que me quebrara. Pero no lo hiciste, dijo Marcus. El fantasma de una sonrisa apareció en su rostro de granito. Levantaste la pierna y presionaste un botón en su lugar. ¿Y cómo lo hiciste? Ahora tenemos la evidencia forense de fraude electrónico. Abuso financiero de ancianos y una violación del acuerdo operativo que tu padre firmó sin leer más allá de la página 4. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Abajo, el tráfico de Phoenix se movía en una cuadrícula silenciosa y organizada. Miré mi reflejo en el cristal. Llevaba un vestido azul marino, el color favorito del abuelo Arthur. Parecía una mujer que podría diseñar un ala de hospital o un puente. Pero también parecía una mujer que sabía exactamente cómo desmantelar una estructura que ya no era segura para habitar. ¿Cuál es el siguiente paso, Marcus? Ya he redactado la notificación formal, dijo, golpeando un sobre blanco en su escritorio. Richard, tu padre. La recibirá por correo certificado en 48 horas. Le informa de tu renuncia voluntaria a tu participación del 40% y la recompra obligatoria de 90 días. También incluye una copia de cortesía del informe forense. Ya he estado en contacto con la oficina del fiscal del condado. La aritmética de la vida secreta de Sandra está a punto de convertirse en un asunto de registro público. Luchará contra ello. No puede. La cláusula es férrea. Tu abuelo hizo que un especialista la redactara específicamente. Para sobrevivir a este escenario. No hay laguna legal. No hay ángulo de ataque. Tiene 90 días para encontrar casi 2 millones o pierde la empresa. No tiene 2 millones, dije en voz baja. Entonces pierde el control operativo, respondió Marcus. El tribunal nombrará a un administrador para supervisar la liquidación o reestructuración. El letrero de la empresa se mantendrá. Pero el hombre detrás del escritorio será un extraño. Cogí mi bolso y la carpeta. Sentí una extraña sensación de paz.
Durante 14 años, yo había sido la que intentaba sostener el peso. Yo había sido la viga de acero en una casa que no me quería. Me había sentado a su mesa, comido su comida y observado cómo borraban el nombre de mi madre de las paredes. Todo mientras esperaba que mi padre recordara quién era yo. Pero mientras caminaba hacia la puerta, recordé lo que el abuelo Artur me dijo en esa pila de madera. Sé la viga. Sé siempre la cosa que sostiene el peso cuando todos los demás solo están mirando la pintura. Yo no estaba destruyendo la vida de mi padre. Solo estaba dejando que la estructura reflejara su verdadera integridad. Si los cimientos estaban construidos sobre la codicia de Sandra y el silencio de mi padre, nunca estuvieron destinados a mantenerse en pie. Maya, me llamó Marcus cuando llegué a la puerta. Me di la vuelta. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que presente estos documentos el lunes por la mañana. El reloj comienza a correr. No hay vuelta atrás. Ahora es aritmética. Miré la tarjeta con relieve dorado en mi mano. Luego la carpeta manila que contenía la verdad sobre la mujer que mi padre había elegido por encima de mí. Preséntalo, Marcus, dije, mi voz tan sólida como las vigas de acero que el abuelo Artur amaba. Los números no mienten. Es hora de que la familia Miller vea lo que sucede cuando el portador de carga finalmente se aparta. Si estás viendo esto y has pasado años intentando salvar una relación que ya estaba siendo vendida por debajo de ti, quédate conmigo porque el momento en que dejas de ser la víctima y comienzas a ser el que hace los cálculos es el momento en que ganas. Antes de pasar al ajuste de cuentas final. La cena donde llega el sobre blanco y sale a la luz la verdad. Por favor suscríbete y deja un comentario. ¿Alguna vez has tenido que usar la verdad como un arma? Ahora, veamos qué pasó cuando a mi padre le golpeó la comprensión de que había levantado su puño contra la única persona que realmente estaba protegiendo su legado. La reunión fue programada para el sábado por la tarde. Exactamente 7 días después de la noche del puño levantado. No fui sola. Marcus Thorne caminaba a mi lado, su maletín de cuero luciendo como un arma a la luz de la tarde. No tocamos a la puerta. Todavía tenía mi llave, y por última vez. La usé para entrar en la casa que una vez albergó la risa de mi madre. La mesa del comedor estaba puesta, pero no para cenar. Sandra estaba allí, con los ojos hinchados, su cabello inusualmente desordenado. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, luciendo como un hombre que había envejecido 10 años en una semana. La columna vertebral débil ahora era completamente visible. Ni siquiera podía levantar la barbilla para mirarme. Maya, gracias a Dios que estás aquí, comenzó Sandra. Su voz era un gorjeo desesperado y agudo. Podemos arreglar esto. Tu padre solo estaba estresado. No quiso decir nada. Somos familia. ¿Verdad? Las familias no usan guardias de seguridad y abogados entre sí. No me senté. Me quedé en el extremo opuesto de la mesa, el lugar donde solía sentarse el abuelo Artur. Marcus puso el sobre blanco frente a mi padre. Esta no es una conversación sobre sentimientos, Sandra, dije. Mi voz haciendo eco en la fría habitación de mármol. Es una conversación sobre aritmética. Marcus, si fueras tan amable. Marcus no perdió un segundo. Señor Miller. Esta carpeta contiene el informe forense. Detalla 47 transferencias mensuales de $4.000 cada una enviadas desde la cuenta secundaria de su empresa a una sociedad de responsabilidad limitada en Florida registrada a nombre de una Catherine Bass, la hermana de Sandra. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos de mi padre se movieron de la carpeta a Sandra. La traición lo golpeó como un golpe físico. Había elegido a esta mujer sobre su propia sangre. Y ella había estado vendiendo su legado por $4.000 al mes. David, era para nosotros, chilló Sandra, su mano agarrando el brazo de él. Para nuestra jubilación, para el futuro que me prometiste. Él apartó el brazo como si el toque de ella fuera ácido.
Miró el sobre blanco, sus manos temblando mientras lo abría. Leyó la notificación de la cláusula 11.4, la compra obligatoria. El precio de 2 millones por el silencio de su hija. 2 millones, susurró, su voz quebrándose. Maya. No tengo esto. El proyecto del Valle Norte está apenas alcanzando el punto de equilibrio. Si pago esto, la empresa tendrá que vender el patio de equipos. Seremos un cascarón. Lo sé, dije. El abuelo Arthur también lo sabía. Escribió esa cláusula porque sabía que dejarías entrar a un intruso en los cimientos. Tienes 90 días para encontrar el dinero líquido o el tribunal nombra a un administrador. De cualquier manera, el acceso de Sandra a las cuentas termina hoy. Ya he presentado la orden judicial. Sandra se puso de pie, su rostro contorsionándose en la misma burla que había visto en la oscuridad. Lo estás destruyendo. Estás destruyendo todo por lo que trabajó solo porque quité las fotos de tu madre. Eres patética. Maya. La miré y por primera vez, no sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo la fría claridad de un plano terminado. No estoy destruyendo nada. Sandra. Solo estoy dejando que la carga caiga donde siempre iba a caer. ¿Pensabas que era una nota a pie de página? No. Soy la portadora de carga y he decidido mudarme a una nueva estructura. Me volví hacia mi padre. Me miró, con los ojos húmedos por una comprensión que llegó demasiado tarde. Maya, por favor. Tuviste 28 años para ser mi padre. Papá. Tuviste 14 años para ver lo que ella estaba haciendo. Y tuviste una noche para mantener esa puerta abierta. La cerraste. Ahora la aritmética tiene que terminarse. Salí de la habitación, con Marcus siguiéndome de cerca. Al llegar a la puerta principal, escuché el sonido de Sandra gritando. Y mi padre finalmente, por primera vez en 3 años, alzando la voz para decirle que se fuera. Pero no miré hacia atrás. Un arquitecto no mira hacia atrás a un edificio que ya ha sido condenado. Me paré en mi nueva oficina hoy, viendo la puesta de sol de Arizona sobre una ciudad que finalmente respeta mis diseños. El escritorio de cedro del estudio del abuelo Arthur se ha ido. Reemplazado por una superficie de vidrio limpia que solo sostiene mis planos y una sola tarjeta con relieve dorado. No me llevé el escritorio conmigo. Simplemente no puedes llevar los escombros de un pasado roto a un futuro que requiere unos cimientos limpios y honestos. Han pasado 3 meses desde ese ajuste de cuentas final. Mi padre me llamó una vez la semana pasada, su voz sonando hueca y pequeña, preguntando si podíamos empezar de nuevo. Le dije que un arquitecto profesional no reconstruye en un sitio que ha sido condenado por sus propios materiales defectuosos. Todavía tiene 80 días para encontrar los fondos de recompra o la empresa. Esa que permitió que Sandra desmantelara, ya no será suya. La propia Sandra se ha ido, enfrentando un caso de restitución que ninguna cantidad de su retorcida aritmética puede resolver. Aquí está la verdad que he sacado de ese oscuro estudio. Las personas que intentan hacerte sentir pequeño en tu propia familia no lo hacen porque te falte valor. Lo hacen porque están aterrorizados de lo que sucede cuando te das cuenta de que no necesitas su permiso para mantenerte firme. Tu asiento en la mesa nunca es un regalo que te puedan quitar. Es una estructura que construyes con tus propias manos. Si alguna vez has sido el que hace los cálculos mientras todos los demás estaban ocupados celebrando tu borrado, recuerda esto. No dejes que sus puños levantados o sus fríos silencios se conviertan en tu techo. Construye tu propio imperio. Gracias por caminar a través de este viaje conmigo. Si la historia de Maya te recordó tu propio valor, por favor suscríbete y comparte este vídeo. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido que alejarte para finalmente encontrarte a ti mismo? Nos vemos en el próximo. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente con fines de entretenimiento y educativos.